Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué? ¿Cómo llevamos la Semana Santa? ¿Bien? Venga, pues me alegro por ello. Y hoy empezamos enseñando y mostrando este hermoso ejemplar de jilguero parva que está en su jaula de exposición. Es un jilguero nacido en el 2019 en este aviario y está como repuesto en caso de que fallen los otros que tengo. Aquí lo vemos perfectamente, posando para la cámara. No tiene miedo del dueño, ya que sabe muy bien quién le echa de comer. Y así, de esta manera, podemos observar la tranquilidad y, por supuesto, mirar bien cómo tiene el pico, el cual está completamente blanco. Y en cuanto le eche una hembra, empezará a bajar alas y a perseguirla para intentar acoplarse con ella. De momento lo vamos a dejar aquí, tranquilamente, viendo cómo evoluciona la cría, y él desde la barrera pues estará con el ojo puesto, pues en caso de que lo necesitara, utilizarlo. Siempre hay que tener algo en la reserva y no podemos ir con lo justo, porque el que va con lo justo, cuando le tiene cualquier problema o una baja, entonces se queda cojo. Así que siempre tenemos que tener una segunda opción. Y nada mejor que tener algún ejemplar de sobra esperando su turno. De aquí vemos una pareja de cardenalitos que ya empiezan a poner huevos, van por su segundo. Y el macho está precioso, como podéis observar, el brillo que tiene. La hembra muy tranquila, no se supone una amenaza, como si os estáis fijando, el plumaje es perfecto, lo que significa que no se están peleando. Se entienden bien, el macho simplemente pica el borde del nido, que es típico de los fringílidos. Y bueno, aquí lo que vamos a hablar hoy es de la no utilización de química para poder criar. Yo por lo menos aquí no lo utilizo, no utilizo ningún encelante, tampoco utilizo antibióticos desde hace casi 20 años y voy a poner voy a explicarlo a mi manera para que lo podáis entender, por lo menos dicho desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se hace una selección por descarte, la prevención natural, y que veáis la diferencia entre un pájaro que ha sido tratado con antibióticos y otro que no ha sido tratado. A la hora de elegirlo, si tuvierais que elegir o comprarlo, seguramente vais a coger siempre el pájaro que no tiene un historial clínico como si fuera un viejo. Vais a coger siempre aquel que no tenga la necesidad de tanta medicación, puesto que se puede hacer, por supuesto. Pero claro, hay que tener unos factores clave en estas cosas y tener, sobre todo, no dudar a la hora de hacer ciertos métodos de selección, que por mucho que parezca que puede ser malo al principio, al final tiene sus resultados buenos. Al principio vamos a perder ejemplares, pero a la larga vamos a ganar en salud y, por supuesto, vamos a disfrutar más. Por lo menos esta es mi manera de hacerlo. Llevo casi 20 años haciéndolo así. Antes sí utilizaba antibióticos cuando los tenía en interior en otro aviario que lo tenía todo cerrado, pero ahora lo vamos a explicar de una manera más sencilla. Pues vamos a seguir con este tema y a ver si lo podemos explicar de tal manera que todo el mundo lo pueda entender. Vamos a ver. Un momento, por favor, que se ha caído esto. Vale. Aquí tenemos dos jaulas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imaginaos que en cada jaula hay un ejemplar de la misma gama, pero vamos a poder leer el historial con el que ha sido tratado y en este también. Vamos a empezar por el sujeto A. El sujeto A ha sido tratado con todo esto. Como preventivo, el criador ha utilizado oxitetraciclina. Todo esto es un ejemplo, aunque he visto cosas peores de lo que pone en este papel. Se ha tratado también con enrofloxacina, también aparte le ha echado más hongos, fungizón y microstatin, que son dos marcas comerciales. Más aparte, cocidios, toltarzurit y amprolio, que estos componentes son activos, y las marcas comerciales pues hay varias. Está el Baicos o el Cocibé, más otras que hay también. Esto durante todo el año. Claro, si tú utilizas esto durante todo el año, es fácil crear un riesgo de resistencias patogénicas. Eso no quiere decir que a lo mejor tú estés echándole continuamente, pero sí es verdad que a lo mejor has echado un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Si has estado durante todo el año echándole
no, o sea, no durante todo el año, sino en ciertos periodos del año has utilizado para preventivo, oxitetraciclina. Ahora cuando están creciendo los pollos o pichones, le meto enrofloxacina como promotor de crecimiento, por poner un ejemplo. Luego, más tarde, hay un día de humedad, pues le voy a meter fungizone también aquí, y miscotatín por si acaso. Más luego los cocidios, para que no cojan la quilla, le vamos a meter estrotanzurin, y luego tengo el amprolio por otro lado, y también se lo voy a meter. Y así voy variando medicación para no crear resistencia. Un error muy grande que se comete, porque al final las resistencias poco a poco se van haciendo a cada una de todas estas. Esto te lo dicen los veterinarios y vamos, que esto está demostrado científicamente, que al final vas a parar a una superbacteria. Estás creando superbacterias o unos hongos resistentes y todas estas cosas. Pero bueno, esto es el sujeto A. Ahora pasamos al sujeto B, otra forma de criar, en la cual el criador ha utilizado como preventivo, no ha utilizado sintéticos. Los ha tratado también con nada de síntesis. Y todo eso ha sido sustituido por prevención natural y selección por descarte. La prevención natural pues son una comida sana, variable, una higiene, aireación, muy importante, también la densidad por metro cuadrado. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque el factor ambiental juega mucho a favor o en contra dependiendo de cómo lo tengas. Pues eso es la prevención natural. Y luego la selección por descarte. Esto está claro. Si tú tienes pájaros que dudas de su capacidad reproductora, lo mejor es no ponerlos a reproducir. Quédate con los buenos, con aquellos que tengan más capacidad para eso, y de ellos vas a sacar unos ejemplares que van a transmitir esa cepa, esa selección, para al final llegar a esto, claro, a crear la cepa inmunitaria, la cepa resistente a enfermedades. Esto lleva a un proceso que es lento. Por eso casi nadie lo utiliza. Y los que piensan que es mentira, o sea, y los que creen que esto no es factible, pues siempre lo ignoran. Está claro que lo que se está ignorando es el no tener el tiempo suficiente para llegar a conseguirlo. La mayoría de los criadores piensan a corto plazo. A corto plazo utilizan todo esto. ¡Pum! Quiero sacar pichones y le voy a meter lo que sea con tal de sacarlo. Claro. Muchos estamos viendo en los vídeos que a veces hay unas auténticas epidemias en el propio aviario, de muertes consecutivas de todos los pollos en el nido, huevos claros, huevos deformados, embriones que no se forman, abortos embrionarios. Claro, si tú le metes todo esto, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que vas a sacar de esto? No, tú estás criando de esto, estás criando el riesgo de resistencias patogénicas. Y no solo eso. Ese riesgo de resistencia lo que te va a hacer es una transmisión a través de zoonosis, no solamente de pájaro a pájaro, sino que también de pájaro a ser humano. Ojo con esto, porque esto es muy peligroso cuando se crea una superbacteria o algún hongo resistente, porque al transmitirse al organismo humano, esa superbacteria va a ser un problema, porque no vas a poder utilizar la medicación que te va a aconsejar el médico si la has utilizado antes con tus pájaros. Entonces hay que buscar otra alternativa, y como hayas metido mucho de todo esto, vas a tener un serio problema de salud. Ojo a esto, y esto no es una broma. Ahora, este sistema es difícil de hacer porque la gente... esto requiere tiempo. La prevención natural y selección por descarte requiere de que hay pájaros que se van a morir también en el proceso de cría. Pero claro, mucha gente piensa que los antibióticos le dan la inmortalidad a los pájaros. Y os voy a hacer yo una pregunta a todos vosotros. Vamos a ver. ¿A cuántos de vosotros utilizando antibióticos se os han muerto los pájaros en serie? Pues yo lo voy a decir porque yo también lo he pasado. Así hay, a puñados. Utilizando antibióticos también caen. Por eso cuando alguien me pregunta, oye, entonces, si tú no utilizas antibióticos, cuando un pájaro te se pone malo de E. coli, ¿qué haces? Y yo le pregunto lo mismo, digo, ¿y tú cuando ya no te funcionan los sintéticos, qué haces? Tirar el pájaro a la basura, porque es lo único que vas a hacer. Pero es que lo peor es que estás creando esto, que es lo que te puede dar un problema, porque esto cuando se transmite a pájaros sanos sí que es un serio problema para erradicarlo. En cambio, si tú utilizas una cría en la cual no hay sintéticos, es mejor que te se muera un pájaro a veces, o que te se mueran unos pocos pájaros por una bacteria normales y corrientes, a las cuales no le va a afectar tanto al pájaro de al lado, porque a lo mejor el pájaro que se ha muerto no tenía esa suficiente resistencia, pero el de al lado sí tiene inmunidad para combatir contra dicha bacteria. En cambio,
una superbacteria es más difícil de erradicar, y ese pájaro que fallece y los que quedan, los supervivientes que quedan, que la llevan, la transportan, se vuelven portadores y también enfermos. Y esto sí que es un problema, porque esto ya después no te lo cura nada de esto. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué haces cuando se muere un pájaro? Digo, prefiero que se me mueran 2 o 3 pájaros al principio que no nidadas enteras después, por una creación de resistencias patogénicas. Para que quede claro, pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, también es verdad que esto depende de cada aviario. En aviarios de interior hay mucha concentración de pájaros por metro cuadrado. Es muy difícil intentar hacer como el que hago yo, si tenemos una gran masificación. Por lo tanto, la recomendación sería tener menos pájaros por metro cuadrado para intentar aplicar esta norma, bueno, no una norma, sino una opción. Pues esto no es una norma, y lo que pasa es que yo la aplico como norma, digo, yo no voy a utilizar sintético si lo veo que a la larga me están saliendo mejor los resultados. A la vista hemos visto los cardenalitos, hemos visto canarios, aquí estamos viendo algunos tipos de pájaros, o sea que no solo estamos viendo una sola especie, estamos viendo canarios y otras especies de fauna que tienen una salud de hierro. Por algo será, ¿no? También es verdad que el factor ambiente juega un papel fundamental. El factor ambiente necesita aireación. En cuanto a prevención natural, cuenta la comida, cuenta también los piensos, todo, pero que no lleve sintéticos. Y aparte de esa alimentación, el factor ambiente, como puede ser la aireación, la iluminación, los fotoperiodos, todo lo que sea que haga que suba nuestra inmunidad, la inmunidad de los pájaros, quiero decir, y a la misma vez que no les cause ningún tipo de estrés. Y la selección por descarte, eso también hay que contar que hay que hacerla, porque mira, el problema que tienen los criadores es que la química se puede utilizar siempre y cuando sea, por ejemplo, en unos ejemplares que se está trabajando la consanguinidad y tú quieres sacar una mutación que no está muy extendida, pues ahí sí que hay que utilizar la química para salvar a ese ejemplar que, aunque sea débil, resulta interesante para sacar esa mutación adelante. Pero claro, ¿cuál es el error que cometen los criadores? Porque como ven que al sacar ese ejemplar débil con química sale hacia adelante, pues cogen y le echan química a todos los ejemplares débiles que tienen. Entonces, al echarle a todos, tú ya no estás haciendo una selección por descarte, estás corrompiendo el sistema de cría natural, y en vez de crear una cepa resistente a enfermedades, vuelves otra vez al círculo de los medicamentos y para crear otra vez el riesgo de resistencias patogénicas. Una cosa es que tú salves en un momento determinado a un pájaro débil por una cuestión de que tiene una mutación nueva y que tiene que ser estudiado, y otra cosa es que tú vayas a salvar a todos los débiles que tengas en tu aviario. En el momento en que tú quieres salvar a todos los débiles, que empiezas a creerte que los antibióticos te van a ayudar, pero ya olvídate de la selección por descarte, y olvídate de la cepa resistente a enfermedades. Y empieza a pensar en el futuro que vas a tener cuando empieces con las resistencias patogénicas. Y ojo, que no te pille, que no se meta en tu organismo, porque entonces te vas a acordar de todo lo que hiciste durante varios años con tus pájaros. Que quede claro, yo creo que ya ha quedado más o menos explicado. Y nada, señoras, señores, un placer explicar estas cosas. Yo utilizo esto desde hace más de 20 años y solamente utilizaría la química si comprara ejemplares caros, por ejemplo, de otro aviario, y para que no se me muriera, eso sí, no soy tonto, entonces sí que utilizaría la química para salvarlo en caso de que se pusiera malo. Pero una vez que empiece a criar con ellos, si puedo sacar 2 pichones nada más adelante, aunque se me mueran 3 o 4 o 6 o 10, pero si salen 2 adelante sin antibióticos, eso es una garantía enorme, porque tienes ahí el principio de la cepa resistente a las enfermedades. Señoras, señores, un placer explicar estas cosas, no me quiero enrollar más. Y nada, a seguir pasando una feliz Semana Santa, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.